La nieve caía en capas espesas e implacables, transformando la carretera rural en un traicionero vacío blanco. Jack Foster entrecerró los ojos a través de su parabrisas escarchado, con los nudillos blancos contra el volante mientras su vieja camioneta avanzaba lentamente. La calefacción había dejado de funcionar hacía horas, dejando su aliento empañado en la cabina helada. El cansancio le tiraba de los ojos después de un turno de 14 horas en el taller, pero el pensamiento de su hija de 10 años esperándola en casa lo mantenía alerta. La radio crepitaba con advertencias sobre la peor tormenta de nieve que había azotado la región en décadas. Fue entonces cuando lo vio. Una forma oscura medio enterrada en la nieve al lado de la carretera. Disminuyó la velocidad y miró a través de la ventisca. Una persona inmóvil. Sin dudarlo, Jack se detuvo y se adentró en la tormenta aullante. El frío intenso le quitó inmediatamente el aliento. Pero él no sabía que ese único acto de bondad transformaría por completo su vida tranquila y luchada para siempre. Jack Foster fue un hombre definido por la resiliencia y el sacrificio. A sus 38 años, su rostro ya mostraba las líneas curtidas de alguien una década mayor. Sus manos callosas contaban la historia de incontables horas pasadas debajo de vehículos en el taller de Miller, donde había trabajado desde que abandonó la universidad comunitaria hace 17 años. 3 años antes, el cáncer se había llevado a su esposa Sarah, dejándolo solo a cargo de criar a su hija ella en su modesta casa de 2 habitaciones en las afueras de Millfield, un pueblo olvidado que el siglo XXI parecía haber pasado en gran medida por alto. Las fotografías enmarcadas en la pared de su sala de estar capturaron tiempos más felices, la sonrisa radiante de Sarah, ella tocando el piano en su primer recital, los 3 acampando junto al lago Millfield. Pero estos recuerdos contrastaban marcadamente con su realidad actual. Jack trabajaba 60 horas semanales entre su trabajo principal y cualquier trabajo secundario que pudiera encontrar, pero aún así le costaba mantenerse al día con las facturas médicas restantes y los pagos de la hipoteca. La enfermedad de Sarah había agotado sus ahorros, luego sus cuentas de jubilación, y finalmente los obligó a solicitar una segunda hipoteca. La carga financiera que quedaba era aplastante, un peso constante sobre los hombros de Jack que soportaba en silencio. El piano que una vez llenó su casa con la música de Sarah yacía en silencio en un rincón, un monumento cubierto de polvo a lo que habían perdido. Sarah había estado enseñando a ella a jugar antes de que enfermara. Las lecciones se habían interrumpido durante esos últimos meses difíciles, y ni Jack ni ella habían tocado el instrumento desde el funeral. Jack no pudo decidirse a venderlo, aunque lo había considerado durante meses particularmente difíciles. Fue una de las pocas conexiones tangibles que quedaron con Sarah. Un recuerdo de las tardes que pasaba escuchándola tocar mientras él y ella bailaban en la sala de estar. «Papá, ¿cuándo puedo empezar las clases de nuevo?», ella había preguntado la semana pasada, mientras sus pequeños dedos recorrían las teclas silenciosas. «Pronto, cariño», había prometido Jack, sabiendo que probablemente era mentira. Las clases de música eran un lujo que simplemente no podían permitirse. No cuando la factura de la luz estaba atrasada y las botas de invierno de ella necesitaban un cambio. A pesar de sus dificultades, Jack mantuvo una tranquila dignidad. Él nunca se quejó, nunca faltó un día al trabajo, nunca dejó de asistir a los eventos escolares de ella. Sus vecinos lo respetaban, aunque pocos comprendían la profundidad de sus luchas. Para la mayoría, él era simplemente el mecánico viudo. Amable, confiable y nada destacable. Lo que no vieron fueron las noches que pasó en la mesa de la cocina estirando los dólares que no alcanzaban o la forma en que le dio a ella la porción más grande en la cena mientras afirmaba que no tenía hambre. Esa mañana, antes de su turno, Jack había recibido otra carta del banco. La amenaza de ejecución hipotecaria se hacía más grande con cada mes que pasaba. Lo había guardado en el bolsillo de su chaqueta, sin querer dejar que esta nueva preocupación se reflejara en su rostro mientras dejaba a ella en la escuela. Su maestra, la señorita Wilson, lo había sorprendido en el pasillo mencionando una oportunidad de beca de música que sería perfecta para ella,
Si tan solo pudieran pagar la tarifa de solicitud y la preparación de la audición. Jack asintió cortésmente, agregándolo a la creciente lista de cosas que deseaba poder proporcionarle a su hija. Más tarde, su jefe rechazó de mala gana su solicitud de horas adicionales. El negocio va lento en invierno, Jack. Tú lo sabes. Apenas puedo mantener las luces encendidas así como están las cosas. Entonces, trabajó más tarde de lo habitual esa noche, arreglando el vehículo personal del dueño de la tienda por un pequeño pago en efectivo bajo la mesa. El viejo Chevrolet necesitaba una nueva correa de distribución y una bomba de agua, un trabajo de 6 horas que Jack de alguna manera había completado en 4, sabiendo que cada minuto contaba cuando su hijo estaba esperando en casa. El dueño de la tienda había contado el dinero, $75, en billetes de guerra, y Jack los había guardado agradecido. No era mucho, pero cubriría la excursión escolar de ella la próxima semana y tal vez un pequeño capricho. Estos eran los cálculos que consumían sus días. Cómo estirar cada dólar, qué dinero podía esperar Bill un mes más, qué pequeña alegría podía permitirse darle a su hija. Luego llegó la tormenta de nieve inesperada, las carreteras cerradas y la llamada desesperada a la señora Peterson, que vivía al lado, para que viera cómo estaba ella. La amable viuda había sido una gran ayuda desde el fallecimiento de Sarah, y nunca dudó en cuidar a ella cuando el horario de trabajo de Jack lo exigía. No te preocupes por nada, le aseguró a través del ruidoso teléfono. Ya cenó y está haciendo sus deberes. Conduce con cuidado. ¿Me oyes? Esta tormenta se está poniendo fea. Las carreteras se habían deteriorado rápidamente mientras Jack conducía hacia su casa y la nevada se convertía en una cortina blanca que sus faros apenas podían penetrar. Había reducido su velocidad a paso de tortuga, agarrando el volante con una tensión que se irradiaba hacia sus brazos y hombros. El camión ya había derrapado 2 veces sobre placas de hielo ocultas. Y ahora, esa figura en la nieve. Jack caminaba con dificultad a través de los montones de nieve que le llegaban hasta las rodillas, con el viento helado atravesando su chaqueta inadecuada. El frío le quemaba los pulmones con cada respiración. Cuando llegó a la figura inmóvil, su corazón latía con fuerza. Una mujer yacía boca abajo, su cabello oscuro se extendía sobre el suelo blanco y su cuerpo ya estaba siendo reclamado por la implacable nieve. Jack se arrodilló a su lado y la giró suavemente. Su piel estaba azul pálida por el frío, pero cuando presionó los dedos sobre su cuello, sintió un pulso débil y filiforme. Su rostro era sorprendente incluso en su estado actual. Rasgos elegantes, pómulos altos, el tipo de rostro que sugería tanto inteligencia como determinación. Señora, ¿puede oírme? Ninguna respuesta. Jack revisó si había lesiones evidentes, pero no encontró ninguna. La hipotermia era la amenaza inmediata. Recordó el entrenamiento de seguridad invernal de su breve paso por el Departamento de Bomberos Voluntarios hace años. En estas situaciones cada minuto contaba. Sin dudarlo, Jack la abrazó. Era delgada, quizás de 1,65 metros, pero levantar peso muerto a través de la nieve profunda ponía a prueba su fuerza. Cuando llegó a su camión, sus músculos ardían por el esfuerzo. Logró abrir la puerta del pasajero y colocarla dentro, subiendo la calefacción defectuosa al máximo. Él se quitó su propia chaqueta y se la puso encima a ella. Luego giró la camioneta hacia la carretera. Jack probó su teléfono celular. No hay señal. Miró a la mujer inconsciente y tomó una decisión. El hospital más cercano estaba en Clayton, a 20 metros de distancia. Con este clima y estas carreteras, bien podrían haber sido 200. Puso la camioneta en marcha y comenzó a conducir lentamente hacia la ciudad. Quizás el Dr. Winters, el médico jubilado que vivía cerca del centro de la ciudad, podría ayudar. Pero después de menos de 1 milla, aparecieron luces intermitentes más adelante. Un coche patrulla bloqueó la carretera y el agente Brennan, protegido de los elementos, se acercó a la ventana de Jack. Las carreteras están completamente cerradas más adelante, gritó Brennan por encima del viento.
Múltiples accidentes. El departamento de carreteras no da abasto. Tengo una emergencia, respondió Jack, señalando a su pasajera. Esta mujer necesita atención médica. El oficial Brennan iluminó la cabina con su linterna. Su expresión se ensombreció al ver el estado de la mujer. No se puede llegar al hospital, Jack. No llegará ninguna ambulancia esta noche. ¿Tienes algún lugar más cerca? Jack dudó y asintió. Mi casa. Está a 1,5 kilómetros. Que entre en calor. Que siga respirando. Le avisaré por radio al Dr. Winters para que venga cuando pueda. De vuelta en su pequeña casa, Jack llevó a la mujer adentro. Señora Peterson, que había estado observando a ella, se quedó sin aliento al verlos. Mi señor, Jack, ¿qué ha pasado? La encontré en la nieve, explicó Jack, recostando a la mujer con cuidado en el sofá. Las carreteras están cortadas. No puedo llevarla a un hospital. Ella apareció en el pasillo con los ojos abiertos. Papá está bien, cariño. Jack la tranquilizó, aunque no estaba nada seguro. Esta señora necesita nuestra ayuda. La tormenta la atrapó. La señora Peterson ayudó a quitarle el abrigo y las botas mojadas a la mujer mientras Jack avivaba el fuego. No encontraron ninguna identificación, ningún bolso, nada que indicara quién podría ser. Jack mandó a ella a buscar mantas mientras la señora Peterson preparaba té caliente por si la mujer recuperaba el conocimiento. Necesita ropa seca, susurró la señora Peterson. Jack asintió y, a regañadientes, se dirigió al armario donde las cosas de Sarah seguían colgadas, intactas desde su muerte. Pasó los dedos por las telas familiares. Cada prenda era un recuerdo del que no estaba listo para desprenderse. El suéter azul claro que Sarah había usado en su última Navidad juntos. La bufanda que le había regalado por su 10º aniversario. Eligió un suéter abrigado y pantalones deportivos, y luego se dio la vuelta mientras la señora Peterson le cambiaba la ropa a la desconocida. Jack mantuvo la vigilia durante toda la noche. La señora Peterson finalmente regresó a la casa de al lado, prometiendo reportarse al amanecer. Ella se negó a acostarse, acurrucándose en el sillón frente al sofá, con la mirada preocupada fija en el rostro de la desconocida. ¿Va a morir?, preguntó ella en voz baja. La pregunta le revolvió el pecho a Jack. No, cariño. Ella simplemente tiene mucho frío. Necesita entrar en calor. Como cuando me caí en el hielo el invierno pasado. Parecido, pero no tan mal, le aseguró Jack, aunque no estaba seguro. Lo importante es que la encontramos a tiempo. Ella asintió solemnemente, llevándose las rodillas al pecho. Mamá también la habría ayudado, ¿verdad? Tu mamá habría sido la primera en salir en esa tormenta, dijo Jack en voz baja. Nunca podía darle la espalda a alguien que necesitaba ayuda. El recuerdo de la compasión de Sarah flotaba en el aire entre ellos. Había sido una de sus cualidades definitorias, la disposición a ayudar a los demás sin importar el costo personal. Jack la admiraba, aunque a veces lo frustraba. No puedes salvar a todos, Sarah, le había dicho una vez después de que ella gastara el dinero de la compra en la factura de la luz de un vecino. A veces tienes que cuidarte a ti mismo primero. Su respuesta se le quedó grabada. Si todos pensaran así, Jack, ¿en qué clase de mundo viviríamos? Al pasar la medianoche, Jack comprobó el pulso y la respiración de la mujer con regularidad. Le colocó compresas tibias en el cuello y la frente con suavidad. Una técnica que recordaba de cuando ella sufrió el susto de hipotermia. Poco a poco, el color regresó al rostro de la mujer. Su respiración se volvió más profunda y regular. Alrededor de las 3 de la mañana, ella finalmente se durmió en el sillón. Jack la cubrió con una manta y reanudó su vigilancia. Justo antes del amanecer, la mujer se despertó. Abrió los ojos de golpe. Unos ojos oscuros e inteligentes que reflejaban confusión, luego alarma. Intentó incorporarse, jadeando. Tranquila, dijo Jack en voz baja. Estás a salvo.
Te encontré en la carretera. La mujer lo miró fijamente, con una mirada penetrante a pesar de su condición. Sus ojos recorrieron la habitación, observando su entorno con notable concentración. Había algo casi clínico en su evaluación, como si estuviera catalogando posibles amenazas y salidas. ¿Dónde estoy? Su voz era ronca pero firme. Mi casa. Las carreteras estaban cortadas. No pude llevarte a un hospital. Pareció procesar la información. Su cuerpo se relajó ligeramente, aunque el cansancio permaneció en su expresión. Después de un momento, asintió como si hubiera tomado una decisión. Gracias, dijo simplemente. Soy Jack Foster. Esa es mi hija, ella. Él asintió hacia la niña dormida. ¿Puedes decirme tu nombre? La mujer dudó casi imperceptiblemente. Rachel, dijo finalmente. Me llamo Rachel. La mañana trajo una breve calma a la tormenta. El mundo exterior se transformó con la nieve amontonada contra las casas. Las carreteras permanecieron intransitables según los informes de radio. Jack llamó rápidamente a su jefe para explicarle la situación. Por una vez, su jefe se mostró comprensivo. Nadie. De todas formas, hoy arreglarían sus coches, había dicho. Cuida de tu invitado. En la pequeña cocina de Jack, ella estaba sentada a la mesa comiendo cereales, observando a su invitado con curiosidad no disimulada. Rachel estaba de pie junto a la ventana, contemplando el vecindario nevado. Llevaba la ropa de Sara, que le quedaba bastante bien, aunque las mangas del suéter le quedaban un poco largas. El pronóstico dice que la tormenta continúa hasta mañana, dijo Rachel, volviéndose para mirarlos. Pueden quedarse hasta que la carretera esté despejada, ofreció Jack mientras servía café en una taza desportillada. No es mucho, pero hace calor. Ya me he impuesto bastante. ¿A dónde irás? Ella preguntó directamente. Rachel parecía sorprendida por la franqueza del niño. No estoy seguro todavía. Entonces está decidido, dijo Jack, poniendo fin a la discusión. Te quedarás. Rachel dudó y luego asintió con una sonrisa agradecida. Jack notó algo en esa sonrisa. Un poco de alivio quizás, pero también de cautela. Esta mujer era cautelosa y cuidadosa. Se preguntó qué circunstancias la habían llevado a ese tramo solitario de la carretera durante una tormenta de nieve, pero no insistió. Cada uno tenía sus secretos, sus cargas privadas. Él lo entendió mejor que la mayoría. Durante todo el día, Jack observó a su invitado con silenciosa curiosidad. Rachel se movía con propósito y precisión. Ella habló con cuidado, eligiendo sus palabras con inusual deliberación. Cuando Jack regresó de palear la pasarela, la encontró lavando los platos del desayuno. No tienes que hacer eso, dijo. Quiero ayudar. Es lo menos que puedo hacer. Jack notó sus manos. No son manos suaves, pero tampoco son manos de trabajadores. En algún punto intermedio. Todo en ellas sugería educación, refinamiento e incluso autoridad. Aún así, se adaptó a su modesto hogar sin quejarse. ¿Qué pasó anoche? Jack preguntó antes de encontrarte. Los movimientos de Rachel vacilaron brevemente. Mi coche se salió de la carretera durante lo peor de la tormenta. Intenté caminar en busca de ayuda en medio de esa ventisca. Tomé una mala decisión. Algo en su tono desalentaba cualquier otra pregunta. Ella hizo que la conversación fuera sorda. Has vivido aquí mucho tiempo. Toda mi vida, admitió Jack, excepto un año en un colegio comunitario en Clayton. Parece un pueblo bonito. Es casa. Jack se encogió de hombros. No hay muchas oportunidades estos días, pero en su mayoría hay buena gente. Rachel asintió, absorbiendo esta información. ¿Y tu hija? Ella es encantadora. Inteligente también, me imagino. La expresión de Jack se suavizó. A veces demasiado inteligente para su propio bien. Lo heredó de su madre. Lo siento por tu pérdida, dijo Rachel en voz baja. Jack miró hacia arriba sorprendido.
No había mencionado la muerte de Sara. Las fotos, explicó, señalando la sala. Y la forma en que hablan de ella. Más tarde, en la sala, ella le mostró a Rachel sus libros del colegio. Para sorpresa de Jack, Rachel interactuó con su hija con naturalidad, ayudándola con las tareas. Desde la puerta, observó cómo ella sonreía y reía más que en meses. Rachel lo sabe todo, papá, declaró ella. Me está ayudando con mi proyecto de historia. ¿De verdad? Jack arqueó una ceja. Sabe todo sobre la Corte Suprema y cómo se hacen las leyes, continuó ella con entusiasmo. Y me está enseñando palabras importantes como jurisprudencia y precedentes. Jack captó la mirada de Rachel por encima de la de ella. Un entendimiento silencioso surgió entre ellas. Rachel claramente tenía formación jurídica, aunque no había dicho nada sobre su profesión. El momento más memorable llegó cuando ella la condujo al viejo piano vertical del rincón. El piano de Sara, prácticamente intacto desde su muerte. El polvo se había depositado en la tapa cerrada, un recordatorio visible de su pérdida. ¿Tocas?, preguntó ella esperanzada. Rachel se acercó al instrumento. Con inesperada reverencia, pasó los dedos suavemente sobre las teclas. Un poco, admitió. Se sentó en el banco, probando algunas notas. El piano estaba desafinado, pero sus dedos se movían con la confianza que da la práctica. Surgió una melodía sencilla, que luego se volvió más compleja. Un trombón que Sara solía tocar en las tardes tranquilas. Ella observaba absorta. ¿Puedes enseñarme algo?, preguntó su hija con entusiasmo. Rachel dudó, luego se movió en el banco, dejando espacio. Esto es fácil. Cuidado con mis dedos. Jack observaba en silencio desde la puerta, con un nudo en la garganta. Ver a su hija al piano de nuevo, con el rostro iluminado por la concentración, lo impactó profundamente. Durante meses, el piano había sido un doloroso recordatorio. Ahora, de alguna manera, se había convertido en un puente que los conectaba con una desconocida que ya no se sentía como tal. Esa noche, mientras arropaba a ella susurró, «No se siente como una desconocida, papá». «¿Qué quieres decir?» «No lo sé. Simplemente no lo hace». Ella bostezó. «Es como si se supusiera que nos encontraría». Jack sonrió y apartó el pelo de la frente de su hija. «Duerme un poco, pequeña. Seguirá aquí mañana». Pero al cerrar la puerta de ella, Jack se preguntó cuánto tiempo se quedaría Rachel. Había algo en ella, una inquietud tal vez, o un cansancio que sugería que no estaba acostumbrada a quedarse mucho tiempo en un mismo sitio. La idea lo inquietó más de lo que quería admitir. Más tarde, sin poder dormir, Jack fue a ver cómo estaba su invitada. Rachel descansaba en el sofá, respirando con normalidad mientras dormía. Su abrigo colgaba cerca, y una pequeña cartera se había caído del bolsillo al suelo. Jack la recogió, dándole vueltas en las manos. La ética se cubrió de curiosidad. La cartera podría contener respuestas a preguntas que Rachel parecía reacia a responder. Tras un momento de vacilación, la dejó intacta sobre la mesa de centro. Al darse la vuelta para irse, Rachel habló, con los ojos aún cerrados. La mayoría de la gente la habría mirado. Jack se quedó paralizado. La mayoría de la gente. No fui criado por mi padre. Rachel abrió los ojos, observándolo en la tenue luz del pasillo. Eres un buen hombre, Jack Foster. Solo soy una mecánica que hizo lo que cualquiera haría. Ambos sabemos que eso no es cierto. Se incorporó ligeramente. Hay mucha gente que habría pasado de largo, peor aún, se habría aprovechado de la situación. Jack se revolvió incómodo bajo su mirada. Bueno, yo no soy uno de ellos. No, asintió Rachel en voz baja. No lo eres. La tormenta finalmente amainó al tercer día. Jack estaba afuera quitando la nieve de la entrada cuando una camioneta negra rodó lentamente por la calle. Se detuvo cerca de su casa. Dos hombres con trajes oscuros salieron del vehículo.
observando el vecindario con eficiencia práctica. Su postura y alerta los delataba como agentes del orden o algo similar. Jack continuó paleando, pero los observó de reojo. Los hombres se acercaron a un vecino del otro lado de la calle, le mostraron algo que podría haber sido una identificación y hablaron brevemente antes de pasar a la siguiente casa. Su enfoque metódico sugería que estaban buscando a alguien. Jack entró sigilosamente y encontró a Rachel ayudando. Ella con un rompecabezas en la mesa de la cocina. La escena doméstica podría haber parecido perfectamente natural de no ser por la tensión en los hombros de Rachel, la forma en que sus ojos se dirigían constantemente hacia la ventana. «Hay hombres afuera», dijo Jack en voz baja. «Buscando a alguien». El rostro de Rachel palideció. Se acercó a la ventana, miró hacia afuera y luego retrocedió rápidamente. «Debería irme». «¿Quiénes son?» Rachel miró a ella y luego a Jack. «Podríamos hablar en privado». En la habitación de Jack, Rachel caminaba de un lado a otro, con un conflicto evidente en su rostro. «No he sido del todo sincera contigo». «Ya me lo imaginaba. Mi nombre es Rachel Winters. Soy juez federal». Jack se quedó mirando, procesando esta revelación. ¿Un juez? Hace 3 días, me negué a firmar una orden que habría protegido a Maxwell Industries del procesamiento federal, una corporación con poderosas conexiones. Y alguien me sacó de la carretera esa noche. No fue un accidente. Jack se hundió en el borde de la cama. ¿Estás diciendo que alguien intentó matarte? Estoy diciendo que me advirtieron que cambiara mi decisión. No lo hice. Luego mi coche quedó atrapado en una zanja durante una tormenta de nieve. Estaba intentando llegar a un lugar seguro cuando el frío me venció. La voz de Rachel se mantuvo firme, pero el miedo brilló en sus ojos. Maxwell Industries tiene miles de millones de dólares en juego en este caso. Sus ejecutivos enfrentan cargos criminales por violaciones ambientales que enfermaron a cientos de personas. Estos hombres que están afuera podrían ser alguaciles federales buscándome. O podrían estar trabajando para la gente que quiere silenciarme. Jack se pasó una mano por el cabello, abrumado. Tengo una hija en quien pensar. Lo sé. Por eso necesito irme ahora. ¿Y a dónde? Si esta gente es tan poderosa como dices. Tengo colegas en quienes puedo confiar, pero necesito comunicarme con ellos. Jack luchó con la decisión. El miedo por él lo contrastaba con su instinto de ayudar. Si me involucro en esto, sea lo que sea, podría perderlo todo. Mi trabajo, mi casa. No dijo mi hija, pero el miedo flotaba entre ellos. Lo entiendo, dijo Rachel suavemente. Ya has hecho más que suficiente. Recogeré mis cosas. Cuando ella se dio la vuelta para irse, Jack habló de nuevo. Mi esposa murió hace 3 años. Cáncer. La vi luchar incluso cuando las probabilidades eran imposibles. Rachel esperó, sintiendo más. Ella siempre decía, el coraje no consiste en no tener miedo. Se trata de hacer lo correcto. De todos modos, Jack se puso de pie. Te ayudaremos a llegar a tus colegas. El plan era simple pero arriesgado. Jack llevaría a Rachel a un pueblo vecino donde uno de sus colegas de confianza podría reunirse con ellos. Se marchaban después del anochecer, cuando los hombres de traje se habían ido. Jack conocía los caminos secundarios lo suficientemente bien como para evitar los puntos de control principales si era necesario. Cuando cayó el anochecer, Jack preparó el camión mientras Rachel se despedía de ella. ¿Volverás? Ella preguntó, su voz baja. Rachel se arrodilló al nivel del niño. Eso espero, cariño. Tienes que. No has terminado de enseñarme esa canción. Rachel sonrió, aunque sus ojos brillaban. Eso es cierto. No lo he hecho. Jack dejó a ella con la señora Peterson, diciéndoles a ambas solamente que llevaría a Rachel a encontrarse con una amiga. Cuanto menos supieran, mejor. No pudo evitar la sensación de que los estaban observando mientras se alejaban de la casa, aunque la calle parecía desierta. Mientras conducían por la noche, Jack seguía mirando el espejo retrovisor para ver si había luces delanteras. Rachel estaba sentada tensa a su lado, con las manos entrelazadas en el regazo. ¿Por qué te hiciste juez? Jack preguntó, en parte para romper el silencio,
en parte por genuina curiosidad. Rachel consideró la pregunta. Mi padre era obrero de fábrica. Perdió su pensión cuando la empresa se declaró en bancarrota tras años de mala praxis financiera. Los ejecutivos se marcharon ricos. Los trabajadores como mi padre no recibieron nada. Así que te convertiste en juez para luchar contra la injusticia. Yo me convertí en juez para hacer cumplir la ley. A veces eso significa proteger a los poderosos. A veces significa hacerlos responsables. Miró por la ventana la oscuridad que pasaba. Esta vez casi me mata. Jack condujo en silencio un momento. Aunque debe ser agradable tener el poder de tomar esas decisiones. Rachel lo miró. El poder no es lo importante. Se supone que la ley debe aplicarse por igual a todos, al rico director ejecutivo y al obrero. Mi padre nunca obtuvo justicia, pero tal vez otros sí la obtengan gracias a este caso. ¿Qué hizo exactamente Maxwell Industries?, preguntó Jack. Rachel dudó, pero luego habló con cautela. Vertieron a sabiendas sustancias químicas tóxicas en el suministro de agua de varias comunidades. Cuando la gente empezó a enfermar, brotes de cáncer, niños con enfermedades raras, falsificaron informes ambientales y sobornaron a los funcionarios para que hicieran la vista gorda. Jack apretó el volante con más fuerza. Y lo conseguirán. No si puedo evitarlo, dijo Rachel, con la voz endurecida por la determinación. La evidencia es abrumadora, pero a veces el dinero y el poder pueden crear su propia realidad. Llegaron al punto de encuentro designado, un restaurante abierto las 24 horas junto a la autopista. Un sedán plateado ya los esperaba en el estacionamiento. Es mi colega, dijo Rachel. El alguacil federal Davis. Antes de salir de la camioneta, se giró hacia Jack. Gracias por todo. Solo hago lo que cualquiera haría, dijo Jack, haciéndose eco de sus palabras anteriores. Rachel sonrió. Ambos sabemos que eso no es cierto. Metió la mano en el bolsillo, sacó una tarjeta de visita y se la puso en la mano. Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, llama a este número. Es mi línea directa. Jack observó cómo Rachel se dirigía al coche que los esperaba y hablaba brevemente con el conductor. Miró hacia atrás una vez, levantando la mano en señal de despedida, y luego desapareció en el sedán, que se alejó rápidamente. Las semanas siguientes volvieron a la normalidad, o a lo que se consideraba normal en la vida de Jack. Trabajaba en el taller, ayudaba a ella con las tareas, pagaba las facturas que podía. Sin embargo, algo había cambiado. Ella tocaba el piano de nuevo, practicando la sencilla melodía que Rachel le había enseñado. Jack se encontraba pensando a menudo en su visitante, preguntándose si estaría a salvo, si su caso habría seguido adelante. Observaba las noticias con más atención, buscando alguna mención a Industrias Maxwell. No hubo nada hasta 3 semanas después de la partida de Rachel, cuando se supo la noticia. Agentes federales habían allanado la sede de la corporación. Los ejecutivos fueron llevados esposados. Violaciones ambientales, fraude, conspiración. Los cargos seguían acumulándose. Doug seguía la cobertura con creciente interés. Cuando Rachel apareció brevemente en las escaleras del juzgado, se encontró deteniendo el televisor, observando su rostro. Se veía diferente con su toga de juez, poderosa, autoritaria. Sin embargo, aún podía ver a la mujer que se había sentado al piano de Sarah, enseñándole a ella melodías sencillas. Un mes después, llegó un sobreoficial dirigido a Jack. Dentro, una invitación a una audiencia del Congreso en Washington, D.C., con transporte incluido. ¿Vamos, papá?, preguntó ella, con los ojos muy abiertos por la emoción. Jack miró la invitación, inseguro. No lo sé, chaval. Pero lo hicieron. Vayan. Jack usó su único traje, comprado para el funeral de Sarah y que rara vez ha usado desde entonces. Ella lució su mejor vestido. Se registraron en un modesto hotel en Washington, abrumados por la magnitud y el bullicio de la ciudad. Para una chica que nunca había viajado más de 80 kilómetros desde Millfield, la capital era un mundo completamente diferente. A la mañana siguiente, Jack y ella estaban sentados en la galería de una sala de audiencias del Congreso.
El espacio bullía de periodistas y funcionarios. Al frente, Rachel se sentaba ante un comité, serena y autoritaria con su toga de juez. Allí se veía diferente. Poderosa, imponente, pero inconfundiblemente la misma mujer que le había enseñado piano a ella en su sala. Jueza Winters, comenzó la presidenta del comité, ha presentado pruebas de corrupción que alcanzan los niveles más altos de Industrias Maxwell. Antes de continuar, ¿hay algo que le gustaría agregar a su declaración? Sí, dijo Rachel, su voz se oyó con claridad en la sala. Quisiera reconocer que no estaría viva para testificar hoy si no fuera por las acciones de un ciudadano particular. Un hombre que arriesgó su seguridad para rescatar a un extraño en una ventisca. La sala quedó en silencio. La mirada de Rachel se posó en Jack en la galería. Le debo la vida a Jack Foster, padre soltero y mecánico de automóviles de Millfield. Él ejemplifica lo mejor de Estados Unidos. Gente común haciendo cosas extraordinarias, no por reconocimiento ni recompensa, sino porque es lo correcto. Todas las cabezas se volvieron hacia Jack. Ella le apretó la mano, radiante de orgullo. Cuando me quedé varado, herido y con hipotermia, el señor Foster me acogió en su casa. Me cuidó, me protegió y más tarde me ayudó a ponerme a salvo cuando mi vida corría peligro. Lo hizo a pesar de sus propias dificultades, a pesar del riesgo para él y su familia. El presidente miró a Jack. ¿Se pondría de pie, señor Foster? El comité quiere reconocer sus acciones. A regañadientes, Jack se levantó. Los flashes de las cámaras. Ella permaneció a su lado, apretándole la mano con fuerza. Señor Foster, continuó el presidente. Este país fue construido por ciudadanos comunes que hicieron cosas extraordinarias. En nombre del Congreso, gracias por su valentía y compasión. Las consecuencias se desarrollaron rápidamente. Los medios locales y nacionales acudieron a la escena. En su pequeño pueblo, Jack fue entrevistado, convirtiéndose a regañadientes en una celebridad temporal. El taller mecánico se llenó repentinamente de clientes que querían que ese mecánico heroico arreglara sus autos. La gente sonreía y asentía cuando él caminaba por la calle. Los niños le preguntaban a ella cómo era tener un héroe por padre. La directora de la escuela llamó a Jack a su oficina. La Fundación Bestrich nos contactó. Le ofrecen a ella una beca completa para su programa de arte, incluyendo el campamento de música de verano. A Jack le costaba comprender el giro de los acontecimientos. Dijeron que el juez Winter elogió el potencial de ella. En el Capitolio estatal, el gobernador estrechó la mano de Jack para las cámaras. Nuestro Departamento Estatal de Carreteras necesitaría un hombre con su experiencia y carácter mecánicos, señor Foster. El puesto incluye beneficios completos, plan de jubilación y un aumento significativo de salario con respecto a lo que gana ahora. Jack parecía aturdido. Solo soy un mecánico de pueblo. Usted es el hombre que salvó al juez Winters y ayudó a desmantelar uno de los mayores casos de corrupción en una década. Es exactamente lo que necesitamos. En casa, Jack revisaba el correo, las tarjetas y las cartas de desconocidos de todo el país. No cheques, sin recompensas en efectivo, pero algo quizás más valioso. Reconocimiento de su carácter, de su valía más allá de sus humildes circunstancias. Incluso el banco llamó. La amenaza de ejecución hipotecaria se desvaneció cuando descubrieron repentinamente un error de procesamiento en su cuenta. Jack sospechó de la influencia de Rachel, aunque ella negó cualquier implicación cuando la llamó para agradecerle. Así no funciona el sistema judicial, Jack, había dicho, aunque él detectó diversión en su voz. Pero me alegra que las cosas estén saliendo bien. Ella abrió un sobre y sacó una carta. Papá, es de Rachel. Jack tomó la carta y la leyó en silencio. Su expresión pasó de la sorpresa a una suave calidez. ¿Qué dice?, preguntó ella con entusiasmo. Viene de visita el mes que viene. La carta contenía más que solo noticias de su visita. Rachel escribió sobre el caso Maxwell. Como la empresa se había visto obligada a establecer un fondo para las víctimas de su negligencia ambiental. Las familias que habían sufrido durante años finalmente recibirían compensación y atención médica. Escribió sobre su fe en la restauración del sistema,
sobre encontrar un propósito renovado en su trabajo y sobre la ausencia de ellos, los dos. Cuando Rachel la visitaba, le llevaba partituras a ella y pasaba horas al piano con ella. Ella y Jack hablaban hasta altas horas de la noche compartiendo historias de sus vidas. Había una tranquilidad entre ellos que sorprendió a Jack, una conexión que no había sentido desde Sarah. No era romántica, no exactamente, pero era algo, una posibilidad, tal vez. ¿Volverás otra vez?, preguntó mientras la acompañaba a su coche. Intenta detenerme, respondió ella con una sonrisa. Las visitas se hicieron regulares, una vez al mes al principio, luego con más frecuencia. Rachel encontró motivos para estar en la zona. Juicios, charlas, congresos profesionales. Cada vez que se quedaba un poco más, Jack aceptaba el trabajo en el departamento de carreteras. El horario regular y el mejor sueldo transformaron sus vidas. Ya no llegaba a casa con grasa incrustada en la piel, aunque seguía guardando sus herramientas en el garaje y arreglando los coches de los vecinos los fines de semana. Las viejas costumbres eran difíciles de eliminar. Ella prosperó en la Academia de Arte. Su forma de tocar el piano mejoró notablemente. «Tiene un talento real», observó Rachel. «Como su madre, me imagino. Sarah estaría muy orgullosa». Jack aceptó. La mención de su difunta esposa ya no le causaba el dolor agudo de antaño. Solo un leve dolor, un cariñoso recuerdo. Un año después, en una sala de conciertos de la Academia de Artes de West Ridge, ella se sentó ante un piano de cola en el escenario, tocando con confianza y emoción. Sus dedos se movían sobre las teclas con creciente seguridad, creando una pieza mucho más compleja que la sencilla melodía que Rachel le había enseñado. Entre el público, Jack observaba con orgullo evidente en su rostro. A su lado estaba Rachel, elegante con un vestido sencillo en lugar de su toga judicial. Sus hombros casi se tocaban. Cuando ella llegó a un pasaje particularmente conmovedor, la mano de Rachel encontró a Jax brevemente, apretándola una vez antes de soltarla. Después de la actuación, entre bastidores, ella corrió hacia ambos, envueltos en un abrazo grupal que se sintió natural, como si lo hubieran hecho cientos de veces. ¿Les gustó?, preguntó ella sin aliento. Estaba nerviosa por la sección central. Fue perfecta, le aseguró Rachel. Tu madre habría estado muy orgullosa. El comentario pudo haber sido presuntuoso en su momento, pero ahora Jack asintió con la cabeza. Sin duda lo estaría. Más tarde, ellos caminaron por los terrenos de la academia. Ella corrió a saludar a sus amigos, dejando a Jack y Rachel caminando uno al lado del otro. El ascenso te sienta bien, observó Rachel. Director de infraestructura vial suena bien. Casi todos los días me siento como un simple mecánico con una camisa más elegante. Nunca fuiste nada, Jack. Se detuvieron en un banco con vistas a un jardín donde las primeras flores de primavera habían empezado a florecer. El sol se ponía, proyectando un resplandor dorado sobre el paisaje. «Sabes», dijo Jack pensativo, «cuando te vi en esa nieve, nunca imaginé que te cambiaría la vida», sugirió Rachel con una sonrisa. «Que nos ayudarías a sanar». Rachel lo miró sorprendida. Ella jugando de nuevo. La casa se sentía como un hogar, no como un monumento. Eso vale más que cualquier trabajo o reconocimiento. Hiciste lo mismo por mí, admitió Rachel. Me estaba volviendo cínica, perdiendo la fe en la gente, en el sistema al que había dedicado mi vida. Observaron a ella riendo con sus amigos a lo lejos. Es extraño, reflexionó Jack. Cuando ayudas a alguien, nunca sabes realmente cómo podría cambiar tu propio mundo. En el proceso, Rachel asintió, encontrando su mano en el banco entre ellos. A veces, el acto más amable en medio de una tormenta puede reescribir el futuro de alguien. Y en ese momento, mientras observaban a ella, esta niña que había conocido tantas pérdidas y ahora jugaba con tanta alegría, Jack comprendió que el futuro que se reescribía no era solo el de sus hijas. Era el suyo. Era el de Rachel.
Tal vez era el futuro de cualquiera que eligiera la valentía sobre el miedo, la bondad sobre la indiferencia. La tormenta había pasado, pero su impacto perduraba, no en la destrucción, sino en las conexiones inesperadas que había forjado y la sanación que le siguió. La vida nunca volvería a ser la misma para ninguno de ellos. Y de alguna manera, así era exactamente como debía ser.